Buenas noches. Donald Trump anunció anoche un incremento del 20% en los aranceles a los productos que Estados Unidos le compra a Europa. Una medida que tendrá consecuencias directas en la región de Murcia también, porque numerosas empresas murcianas agroalimentarias, por ejemplo, le venden a Estados Unidos vino, limón, conservas vegetales, pero también de calzado y muebles, que ahora todo ello será más caro para los consumidores estadounidenses y por tanto puede que nos los dejen de comprar para adquirir los de su propio país. No son grandes volúmenes, si bien a las empresas que les toque les afectará y mucho. Pero además, si como parece hay respuesta de la Unión Europea, a todos nosotros como consumidores nos saldrá más caro lo que compramos que nos llega de Estados Unidos, que no es poco. Tecnología agrícola, maquinaria especializada, equipamiento médico y científico e incluso medicamentos podrían sufrir subidas de precio. Hoy, entre otras cosas, vamos a analizar el porqué de esta guerra comercial y sus consecuencias. Bienvenidos. Muy bienvenidos y también a nuestros invitados. Joaquín Azparren, periodista, compañero, bienvenido, muchísimas gracias por este hueco. Hay muchos temas de actualidad, cuando estamos preparándolo decía Joaquín, pero todo esto nos va a dar tiempo, sí, bueno, sí. hasta donde podamos. Mucho es lo que hablar, hasta donde podamos. Pablo Plesa, compañero también, muchísimas gracias por hacer este hueco. Un gusto estar aquí esta noche con mis compañeros en un día tan importante, ahora después de que Donald Trump haya modificado la regla del comercio internacional y haya reventado el sistema que su país tan cuidadosamente construyó en su beneficio durante 80 años. Sí, sin duda. Parece mentira que sea Estados Unidos quien esté haciendo estos movimientos. Francisco Javier López, también, compañero, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas por gracias. Este hueco de estar aquí, que además yo sé que le ha costado trabajo. He venido un poco más despacio de lo Vale, habitual. más despacio, pero aquí está. En cuanto a conversación, igual, totalmente igual. Yo, para empezar, antes de analizar las consecuencias, me gustaría que comentáramos un poquito, yo decía, el porqué. Hay quien hay quien plantea que la deuda que tiene Estados Unidos es enorme y que el objetivo de Donald Trump es empezar a reducirla, pero es que además se siente maltratado, ha llegado a decir estafado, ¿no? Por países que incluso son nuestros amigos y nuestros aliados durante 50 años. Y que es momento de empezar a reducir esa deuda, aunque pueda salir perjudicados los ciudadanos, muchos ciudadanos de Estados Unidos, porque muchos productos les salgan a partir de ahora más caros, pero ese déficit interno se vaya reduciendo en los próximos años. Había quien decía que era una bravuconada, que no iba a hacer eso, de subir, era una amenaza para conseguir otra cosa, pero se ha convertido en realidad, Pablo. Bravuconada, en efecto. La gente creía que como el Donald Trump 2.1.0, ahora tenemos el 2.0, un hombre de negocios, un hombre que mucha gente intenta interpretar sus acciones porque es un hombre de negocios. Entonces, mucha gente entendió, o ha entendido hasta ayer, que Donald Trump utilizaba las amenazas de imponer tarifas aduaneras, impuestos aduaneros, como estrategia de negociación. Sabemos que él se precia mucho de sus habilidades negociadoras y era como una manera de abrir el juego ya a su favor, amenazando, extorsionando, generando temor en sus rivales comerciales, entre ellos ya incluidos sus amigos tradicionales, Canadá, México y la Unión Europea, a los que él ha catalogado de enemigos comerciales, enemigos. Esa máxima de que Donald Trump negociaba era una estrategia, ha caído. La segunda cuestión que ha caído es la fe que en muchos existía de que lo que iba a contener, disciplinar a Donald Trump en esta nueva versión más radical, que tal vez su última presidencia, son los mercados financieros, las bolsas. Un hombre que ha nacido pegado a la bolsa, a Wall Street, y que conoce bien lo que eso significa y que la bolsa le iba a marcar el camino. Hemos visto que él dice que no mira la bolsa,
que la bolsa no le importa y que de hecho hasta asume una recesión en su país como vía a un futuro mejor. El problema está en que, empezando con un argumento de autoridad, yo estaba leyendo The Economist. Hay dos Biblias del capitalismo, hay dos Biblias de las finanzas, hay dos Biblias de la economía, el Financial Times y The Economist. The Economist, en su editorial, dice que lo que esta ronda tarifaria aduanera que ha implementado en un día histórico Donald Trump es, dice el The Economist, el más profundo, dañino y innecesario error económico de los tiempos modernos, y llama las interpretaciones de Trump sobre la economía absolutas tonterías. O sea, literalmente habla de nonsense, son tonterías. Lo que dice Trump de la economía y de lo que van a suponer los aranceles son nonsense en todos los sentidos. Entonces, lo que es curioso, y tú lo has señalado, es Donald Trump ya habló durante la campaña de una especie de nostalgia de un presidente americano que en el siglo XIX impuso muchas aduanas. Y él tiene esta sensación, no sabemos por qué, de que esa etapa fue gloriosa para América. En realidad no fue tan gloriosa. Y los economistas serios te han contado cómo esa ronda aduanera, de impuestos aduaneros, de tarifas, dañó la economía y aceleró la crisis del 30. Entonces tiene como idealizado un momento donde las tarifas y las aduanas él la ve como algo positivo. Luego viene la versión actual. Es que no es paradójico y no es casi cómico que el país con la economía más avanzada del mundo, no solo es que la tenía, es que su economía se ha despegado de las demás economías ricas en los últimos 10-15 años sustantivamente. Por ejemplo, hace 10 años, por poner una fecha, la economía europea y la economía americana eran idénticas, eran 17 trillones. Hoy la economía americana vale 29 trillones y la europea 24. Se ha despegado de sus socios más ricos, le va muy bien. Sabemos que, por ejemplo, hace 10 años, de las 100 empresas más importantes del mundo, aproximadamente 32 eran americanas. Hoy 54 de las 100 son norteamericanas. Los norteamericanos han conquistado el mundo, las empresas que a todos se nos cruzan por la cabeza cuando hablamos de empresas de la nueva economía, son americanas. Entonces, que él diga que su país, que está ahora mismo, estuvo en febrero en sus máximos históricos en bolsa, que durante la etapa de Biden creció salvajemente, que durante Obama creció salvajemente, que durante la de Clinton también creció, es víctima de la extorsión, del parasitismo, de la cleptomanía, del robo, de las demás economías. Es tan absurdo en sí mismo que es de magnitud esa cosa. Entonces, ¿en qué va a impactar los aranceles de Trump? Obviamente va a subir la inflación, obviamente al final es un impuesto a los propios americanos, los americanos van a pagar menos productos, o sea, menos diversidad de productos, más caros, los mercados ya apuntan a una recesión económica, grandes empresas americanas como Nike han caído porque producen en Vietnam, que le ha impuesto un 47% de tarifas, ha caído un 8% en bolsa ayer, o sea, directamente, y otras. Entonces, todo este trastorno, según por qué y para qué, en un país que creó las reglas del orden económico, de la globalización y del orden mercantil. Todo esto, ¿para qué? Porque él cree que puede llenar las arcas de estas tarifas y luego puede bajar los impuestos a las grandes empresas y que esas grandes empresas internacionales vengan a su país a producir. Joaquín. Bueno, son grandes empresas internacionales que son efectivamente estadounidenses. Yo creo que una de las cuestiones que aquí se dirimen es ese concepto nacionalista del concepto de Estados Unidos que tiene Donald Trump. Sin ir más lejos, todo lo resume, todo esto que estaba comentando Pablo, lo resumía anoche el propio presidente cuando él utilizaba este término. Es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Esto tiene una carga simbólica muy importante. ¿Qué está diciendo Donald Trump con esta frase? Día de la Independencia de los Estados Unidos. Va a cerrar las puertas al resto de la cooperación que hace en el mundo para ganar fuerza interna en el país. Y hay un dato, efectivamente una de las preocupaciones principales probablemente de Donald Trump, del Partido Republicano, es esa inversión estadounidense que no se hace en los Estados Unidos. Las principales firmas, las principales marcas estadounidenses que todos conocemos, las grandes inversiones, los fondos de inversión norteamericanos no han invertido tanto en el propio Estados Unidos como en todos los países fuera de la órbita de los Estados Unidos. De ahí que, bueno, una de las estrategias que sigue Donald Trump es no puedo tener medio país empobrecido, que es además el país que me vota,
mientras las empresas y el dinero estadounidense está fuera del país, o la mayoría. Por lo cual, ¿a qué te refieres? Debe volver. ¿Que están empobrecidos? El voto de Donald Trump es más el voto de los estados, llamémosle los estados rurales, de los estados que no están al compás del crecimiento, California, la costa este. Un dato para que sepamos de qué hablamos. El estado más pobre de los Estados Unidos es Mississippi. La renta per cápita de Mississippi es más alta que la de Alemania, per cápita. Sí, pero probablemente la de Nueva York sea enormemente rico. Es decir que, pero sigue habiendo un desequilibrio. Los americanos ganan un tercio más que nosotros. Los estados, sí, pero dentro, internamente hay un desequilibrio en el conjunto del país, como pasa en todos los países, efectivamente. Con lo cual, hay una parte que es la parte que vota Donald Trump que probablemente sueña con el imperio nuevo automovilístico. Ayer el gesto de ese trabajador en la Casa Blanca que sale a la palestra es un trabajador de una empresa automovilística que dice que está muy orgulloso de las decisiones que ha tomado Donald Trump porque esto va a suponer el resurgir de la industria del automóvil en el país, cuando pues son cosas que han calado en la opinión pública estadounidense, en el votante estadounidense de Donald Trump y que intenta esa estrategia, pero evidentemente hay cosas tan absurdas. Hoy leía, por ejemplo, en CNN News algunos de los análisis que se hacían primero de los errores, segundo de la falta de verdad en muchos de los argumentos que ayer noche empleaba Donald Trump, y por poner un ejemplo muy breve, es decir, acaba de colocar un 25% de aranceles a las importaciones de automóviles. Los principales importadores o exportadores, mejor dicho, a Estados Unidos de automóviles son Canadá y fundamentalmente México, y da la casualidad de que en las últimas décadas Canadá, Estados Unidos y México, en el fondo, estaban fabricando los automóviles, intercambiándose las piezas y suministrándose las piezas entre unos y otros. Con lo cual, acaba de romper todo el mercado de la propia producción de automóviles en Estados Unidos, cuando va a agravar más. Luego, los coches en Estados Unidos, los propios que se fabriquen dentro de Estados Unidos, también van a subir del orden, decían hoy, entre 4.000 y 12.000 dólares el precio, aunque esté fabricado en los Estados Unidos. Luego, ¿de qué estamos hablando, verdad, Pablo? ¿Está bien? Al final, en cierta medida, lo que quiere imponer es una autarquía, pensando que ese sobreproteccionismo de la economía norteamericana le va a funcionar, pero en un mundo en el que las materias primas, ya sabemos, y de ahí que quiera también apropiarse de Groenlandia y demás, que Estados Unidos, por muy diverso, por muy grande, por mucha riqueza que tenga, necesita importar esas tierras raras que por ejemplo quiere de Ucrania o de Groenlandia. A la hora de la fabricación de coches, es verdad, querrá hacer de nuevo que make Detroit great again, y que se fabrican allí los coches de Ford que se fabrican ahora en México. Vale, muy bien, eso está estupendo, pero es que la mayoría de las piezas, de los materiales, tienen que importarlo, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola porque está encareciendo los precios a sus propios ciudadanos. Incluso a la hora de volver a localizar la producción en Estados Unidos de esas fábricas que ahora están deslocalizadas, ya sean del sector automovilístico, ya sean como hablaba Pablo, por ejemplo, nos vamos al caso de Nike. Nike no va a volver a producir en Estados Unidos, no le saldría rentable, pero vamos, seguro. Con lo cual, yo creo que no sé si son tonterías, como decía The Times, pero es verdad que tiene como muchos pajaritos en la cabeza que llega realmente a creérselo. Ayer, por ejemplo, en ese listado tan cutre, porque la puesta en escena está haciendo todo muy cutre, muy casposo. A mí me recuerda a Jesús Gil metido en la bañera con las mamachichos. Es una cosa así parecida. Cuando firma un decreto y se lleva al cantante country y cuando tal, es todo, y saca ese listado noventero e incluye a territorios que ni siquiera son países. Ayer grabó con un 25, con un 29% de aranceles a dos territorios, a dos islotes que pertenecen a Australia, creo que con un 29%, y solamente viven focas. ¿Es que va a grabar el aceite de foca de esas islas también? ¿O qué? Es decir, es que ni siquiera tiene una rigurosidad a la hora de lo que han hecho.
Es todo muy para, no sé. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Claro. A ver, ayer mismo, o esta madrugada, ha madrugado la señora von der Leyen, es verdad que no estaba en Europa, y ha habido mensajes un poquito contradictorios, porque anoche el ministro de Economía, creo que era, nuestro, decía que, bueno, que hay que ver las cosas y que igual se convertía esto en una oportunidad, porque podía, depende, cambiando de estrategia, buscar nuevos mercados, aunque hoy Pedro Sánchez le ha corregido y ha dicho que es nefasta la decisión. Pero ya digo, Ursula von der Leyen sí que decía ayer que podía ser, que iba a ser una decisión nefasta, y especialmente para los más vulnerables, incluso para los países más vulnerables, ¿no? Y como apuntaba, pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy ha hecho estas declaraciones. Vamos a desplegar nuestro plan que hemos llamado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, diseñado para mitigar los impactos negativos de esta guerra comercial iniciada por la administración Trump y tejer un escudo que proteja nuestra economía. Este plan va a movilizar un total de 14.100 millones de euros. La guerra comercial abierta por el presidente Trump es una pésima noticia para el mundo, lo es también para Estados Unidos y, por supuesto, también lo es para Europa y, en consecuencia, también para España. Y en este mismo sentido, hoy que ha habido Consejo de Gobierno en la comunidad autónoma de la región de Murcia, el consejero portavoz pues coincidía básicamente en esa conclusión. Los aranceles anunciados por el Gobierno de Estados Unidos son una mala noticia para España y por eso el Gobierno regional creó un comité de aranceles. Fue la primera comunidad autónoma, el primer gobierno en crear ese comité de aranceles para, entre otras cosas, buscar mercados alternativos. De hecho, este comité ya se reunió el pasado lunes con representantes del sector agroalimentario y ya se puso encima de la mesa Canadá como un país que es susceptible de poder ser un mercado alternativo tras la política arancelaria de los Estados Unidos. Son reacciones políticas, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y es cierto, Joaquín, yo decía que al principio no es mirado globalmente en volumen, no le vendemos, al contrario, hay un déficit. Nosotros le compramos a Estados Unidos, la región de Murcia le compra a Estados Unidos mucho más de lo que le vendemos, y nos afectaría relativamente, pero claro, al sector o a la empresa que le toque vinos, quesos, algunos productos más, calzado y demás, pues evidentemente sí que le va a afectar, porque claro, subir un 20%... Sin duda. Pero bueno, es muy relativo. La importancia creo que llega al 1% del PIB de lo que son las exportaciones de la región de Murcia a Estados Unidos. Las cantidades son significativas en algunos sectores que no son tan llamativos, que quizá para nosotros no sean algo más desconocidos. Los últimos datos del ICEX en torno a lo que son las exportaciones de la región de Murcia a Estados Unidos lo fijan en torno a los 330, vamos a poner una horquilla, 320, 340 millones de euros en productos que salen de la región de Murcia. ¿Cuáles son esos productos? Bueno, curiosamente, como decía, son algunos que no nos vienen en primera instancia a la cabeza. Por ejemplo, lo que más vende la región de Murcia en Estados Unidos es especies y aditivos para la alimentación. Las industrias de la región de Murcia son señeras en el ámbito de las especias y tan es así que algunas de ellas ya están participadas por fondos estadounidenses, e incluso ya no solo participadas, sino que son propiedad de empresas estadounidenses. La más cercana que nos cae de los estudios aquí de Popular, pues en Cabezo de Torres, sin ir más lejos, una de las empresas señeras en especies ya es de mayoría de capital estadounidense. Bueno, ese es los principales artículos que vendemos en Estados Unidos. A continuación, los envases metálicos. También. Curiosamente, también la empresa es una empresa norteamericana, la que está implantada en las Torres de Cotillas, que es una de las señeras en lo que es la fabricación de envases metálicos. En Mazarrón sale buena parte, o de una empresa de Mazarrón, buena parte del tercer capítulo de las exportaciones, de las ventas a Estados Unidos, como es el atún, los productos derivados del atún y sus derivados, junto también a otras conservas de pescado.
Y en cuarto lugar están las conservas de hortalizas, fundamentalmente, ¿qué les vendemos a los estadounidenses? Pues un aderezo fundamental para sus pizzas, que son las alcachofas en conserva. Esos son los 4 segmentos, los 4 nichos donde la región de Murcia tiene ahí su comercio con Estados Unidos. Encontrar mercados diferentes que puedan suplir este tipo de artículos tan calificados en algunos casos como productos gourmet, en su mayoría. Las golosinas también, por cierto, están ahí yo no lo veo que sea tan complicado. Con una buena estrategia comercial, suplir esa cantidad y este tipo de productos tan específicos no es tan complicado como ponerse a vender automóviles, ponerse a vender acero o aluminio a productos o a mercados, mejor dicho, alternativos. Y una de las importaciones más importantes que hace Estados Unidos, o que hace, mejor dicho, la región de Murcia de Estados Unidos, es algo que va directamente a Cartagena. Estamos hablando del petróleo. Hay que recordar que Estados Unidos es, si no el primero, el segundo productor mundial del comercio del petróleo en el conjunto de los países productores de petróleo. Ese arma tan poderosa que tiene Donald Trump, ese sí es un arma poderosa con el que puede desequilibrar y mucho los mercados. Las reacciones más inmediatas a las pocas horas de los anuncios ayer en la Casa Blanca fue, por ejemplo, que el barril de petróleo caía a $6, bajaba el petróleo curiosamente, y bueno, también el euro subía con respecto a la paridad que mantiene con el dólar, se colocaba en 1,10. Por encima valores que no se conocían desde hace tiempo de lo que es el euro sobre el dólar, con lo cual en teoría, ¿verdad? La gasolina las próximas semanas debería bajar el precio del carburante, cosa que me parece a mí que no va a suceder. Con un euro más fuerte y el precio más barato del barril, ¿no? Pero todo va a depender también de la posible reacción de Europa. ¿Tú cómo crees que va a reaccionar Europa ante esta? Porque bueno, se ha dicho que sí que va a haber respuesta. Sí. En primer lugar, hay que señalar que, pese al poder del mercado americano, el poder del mercado americano en el contexto global es solo el 15% de todas las importaciones globales. El mercado americano representa el 15% solo de todas las importaciones globales. Por ejemplo, la Unión Europea, Noruega, un país más europeo, y los 12 países de ASEAN, una asociación comercial en Asia, suponen más del 35%. Juntos. Es decir, ¿qué explica eso? Que las medidas que Trump está adoptando, estas tarifas, estas aduanas, más de 100 países de los que están en esas listas, sobre todo los que están más castigados, en menos de 5 años, como acaba de señalar ahora mismo Joaquín, respecto a los daños a la economía regional, habrán reconducido sus exportaciones a otros mercados y se habrán rehecho del daño que Donald Trump nos quiere indirectamente o directamente hacer como competidores. Europa. Ya sabemos que Europa va a intentar, en primer lugar, extiende una mano. La señora von der Leyen, no es la primera vez, no es ayer la primera vez en que von der Leyen habló de, por un lado, el laurel, pero por otro la espada, es decir, nosotros queremos negociar. Los chinos han hecho lo mismo. Nosotros queremos negociar y no vamos a ir con prisa a una salvaje guerra de aduanas porque nos va a perjudicar a todos. Al final, ¿quiénes son los perjudicados? Todos, y sobre todo los consumidores. Con lo cual, vamos a ir con calma, pero por supuesto que sabemos dónde apretarle y dónde hacerle daño a la economía americana. Porque, por ejemplo, en la ronda anterior de sanciones, cuando ya Donald Trump impuso al acero y al aluminio los aranceles, Europa, ¿qué hizo? ¿Dónde están las bases, los graneros de votantes de Trump? Por ejemplo, zonas como Tennessee, al bourbon de Tennessee, al bourbon, que sabemos que es un producto muy ligado a ese territorio, pues un impuesto del 50%, eso a él le molestó mucho. La Harley Davidson, otra marca muy ligada al trumpismo por muchas razones, culturalmente. La Harley Davidson también recibieron unas tarifas para entrar al mercado europeo enormes. Entonces, Europa sabe cómo golpear, dónde hacer daño y dónde ir a hacer daño en los estados que son más trumpistas. Y por supuesto que Europa, el mercado más grande del mundo en número de usuarios con la mayor renta, puede hacer mucho daño también a las empresas americanas que operan aquí, puede hacer mucho daño regulatorio a todas las empresas que no vienen a la cabeza, a Meta, a Google, de mil maneras distintas, y por supuesto va a ir a imponer aranceles a los productos americanos
que se producen en los estados más trampistas para que les duela y sepan y lo vivan. Y Europa puede hacerlo. En cualquier caso, lo que también es cierto es que si entramos en esa dinámica, que me parece realmente absurda, la siguiente reacción puede ser, imagínate, que a las empresas tecnológicas que son americanas, pues que le diga que le pone límites en cuanto a precios, actualizaciones en Europa, etcétera, etcétera. Claro. Europa podría sufrir también muchísimo, porque somos consumidores de tecnología, de nuevas tecnologías de Estados Unidos. Es decir, que la dinámica puede ser perversa, sin duda alguna. Cuando hemos escuchado valoraciones políticas, vamos a escuchar ahora valoraciones económicas. En primer lugar, del presidente de la CROEM, de la patronal de la región de Murcia, Miguel López Abad, que es también muy pesimista al respecto. Sin embargo, quien abre una puerta a la esperanza es el presidente de Apuespa, es la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y otros productos agroalimentarios. Es Joaquín Gómez. Vamos a escuchar a los dos. Esa ventana de oportunidad la veo oscura, ¿eh? No, de momento no la contemplo. Puede ser que haya sectores, a lo mejor específicos, pequeños, que tengan esa posibilidad ahora de aprovechar, pero la realidad es que ahora sí que es un problema. Y el problema es que como región que exportamos a Estados Unidos bastante y que tenemos una relación comercial fluida, pues ese incremento del 20%, porque es un 10% el día 5 y otro 10 el día 9, es un 20% del incremento de todo lo que nosotros exportamos, pues es un problema y muy grave, porque al final eso se va a ver lastrado en los contratos, en las peticiones, y un mercado que era bastante importante para la región, pues ahora nos toca pues buscar alternativas. Entonces, pues en espera de esa convocatoria, de esa mesa de aranceles, pues estaremos ahí atentos y siempre expectantes. La verdad que en los productos nuestros, en fruta de hueso y uva de mesa, el volumen no es muy grande. Se había empezado ya bastante una promoción importante de la uva de mesa, que lógicamente pues ahora quedará ralentizada como mínimo. Y ahora lo importante es el movimiento general que eso genere, ¿no? Porque al final pues todo el mundo va a reaccionar ante las medidas, lógicamente, que ha tomado el gobierno americano, y cada uno se va a posicionar, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que es un problema indudable porque va a someter, yo creo que al mundo a una crisis desde el punto de vista económico, pues también puede ser una oportunidad, ¿no? Porque para nosotros nuestro competidor global es California, y nuestro competidor va a tener serios problemas en países como por ejemplo Canadá, donde va a tener un arancel, o se espera que tenga un arancel cuando haya una medida de réplica, y por ejemplo en México, que también importa 90.000 toneladas de uva, concretamente de Estados Unidos, y no solo es el tema económico, sino la reacción humana ante lo que parece una humillación de los demás, ¿no? Y eso, pues, en ese sentido, y aunque sea entre comillas, puede ser positivo, ¿no? Por lo tanto, habrá que esperar a los próximos días a que se consoliden los aranceles, si se consolidan, y de la respuesta del resto de países ante ese hecho, y que nos puede en alguna medida favorecer. Daños y reacciones. A ver, daños y reacciones. Anoche creo que fue, o antes de anoche, antes de que se anunciara el listado de aranceles, ya von der Leyen anunció por dónde podía ir la Unión Europea. Y probablemente creo que va a ir por lo que más le gusta, que es la hiperregularización. Más o menos vino a decir que iban a someter a las empresas americanas a un infierno burocrático. Si ya los propios europeos sufrimos un infierno burocrático con la propia Unión, si desde Bruselas finalmente optan por ese camino, no de entrar en esa guerra de aranceles, sino a las propias empresas americanas intentar hacerle la vida imposible, pues obviamente esa va a ser una vía. ¿Qué pasa? Que tenemos una dependencia, tú hablabas, por ejemplo, en el sector de las nuevas tecnologías, no tanto en las nuevas tecnologías en sí, sino como en las empresas que prestan servicios. Pero servicios no solamente a empresas, sino a los consumidores finales. A grandes empresas también, porque las grandes nubes, hoy en día sabemos que los ordenadores físicos, las empresas ya no tienen su ordenador con su disco duro tal, sino que está todo en la nube, y los grandes proveedores son las tres grandes
estadounidenses, que son Google, Microsoft y Amazon AWS. Son las 3 grandes prestadoras de esos servicios. Pero es que a los consumidores finales también, porque todos tenemos teléfonos o bien estadounidenses o bien con una tecnología que muere en Google, con lo cual eso, si la Unión Europea les impone una serie de sanciones o les impone una mayor burocracia o más trabas y tal, eso sí va a repercutir también en nuestro día a día. Por otro lado, respecto a lo que sería la producción o las ventanas de oportunidad que se abren, es verdad que a lo mejor se abre una ventana de buscar esos nuevos mercados. Lo que pasa es que es complejo porque hay una serie de productos que son muy específicos y que ya tenemos, digamos, nosotros mismos, nuestros propios competidores dentro de la propia Unión, porque en el sector agroalimentario sabemos que tenemos al sur, sobre todo en Marruecos, a un competidor muy importante, con lo cual a lo mejor esto lo que va haciendo es encadenar distintas guerras comerciales, no solamente con Estados Unidos, sino que nosotros tendremos que protegernos también de terceros países y fomentar que nuestros productos se vendan dentro de la Unión. Cuando veíamos antes la imagen de Pedro Sánchez con ese plan que bueno, ha anunciado los 14.000 millones estos y tal, pero no sabemos tampoco si van como los del Defensa o si no sabemos de dónde sale esa cifra ni cómo se va a ejecutar, ya lo veremos en las próximas. Pero tenía un cartelito detrás que ponía: compra lo tuyo, compra lo nuestro. Ya estamos empezando a intentar que los consumidores vayamos pensando en el consumo de nuestras propias materias primas, de nuestros propios productos agroalimentarios. Tenemos otro problema en ese sector agroalimentario. A lo mejor podríamos reconducir las piezas de alguna manera, suplirlas con mercados como Canadá, Asia, etcétera. Por ahí bien. Pero, por ejemplo, el mercado automovilístico tenemos un serio problema. Tenemos un problema que es esa regularización de Europa. Si vamos a una reindustrialización en el mercado automovilístico, la Unión Europea ha marcado muy claro qué tipo de coche es el que quiere, que va a ser un modelo completamente distinto al americano, porque en Estados Unidos que nadie se crea que van a empezar a producir coches híbridos o coches eléctricos a mansalva. No, ellos son los grandes productores de petróleo, el petróleo para ellos es como para nosotros el agua del grifo prácticamente, y lo que van a ir es a producir coches en masa, coches tradicionales. Sin embargo, aquí en Europa hemos apostado, o se ha apostado desde Bruselas por el coche eléctrico, que supone tener que importar una serie de materiales y demás que en Europa no existen para las baterías y tal, con lo cual esa reindustrialización también sería compleja. Con lo cual hay ventanas de oportunidad, pero también hay otras ventanas que están bastante cerradas y que no se ve tampoco que haya una luz. Yo cuando se celebraron las elecciones en Estados Unidos, no recuerdo quiénes eran los invitados, pero yo preguntaba: oye, vamos a hablar un poquito de este tema, pero no sé si queda muy lejos, hasta qué punto nos importa o no quién pueda ganar. Fíjense ustedes, después que no ha pasado mucho tiempo, y de lo que estamos hablando ahora, evidentemente, sí hay consecuencias. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y continuamos con más actualidad. Bueno, y si hasta ahora hemos hablado de cuentas públicas, las de Donald Trump, aunque en cuanto a las consecuencias que puede tener para nuestro país en concreto y también evidentemente en la región de Murcia, vamos a hablar de otras cuentas, las más domésticas. Los presupuestos, Francisco Javier, parece que era imprescindible siempre, toda la vida, que haya presupuestos, y desde luego los primeros los del Estado, y porque luego iban los demás, ¿no? Pero ni tenemos del Estado ni tenemos de la comunidad autónoma. Y no pasa nada, no va a pasar nada. No es que pareciera que fuera imprescindible, es que era obligatorio, legalmente obligatorio y constitucionalmente obligatorio, a pesar de las interpretaciones que desde el Gobierno se nos están intentando vender, al menos el del Estado, ¿vale? Además se llegó a decir: oye, si no tienes presupuestos hay que hacer elecciones porque no eres capaz de mantenerlos. Sí, esa fue una de los mantras de Pedro Sánchez en su momento, cuando Rajoy tuvo que prorrogar presupuestos y decía que si no había presupuestos, que había que ir a elecciones.
Se demostró en su momento, es verdad, que prorrogando unos presupuestos se puede vivir. De hecho, el propio Pedro Sánchez, en los primeros años de su primera legislatura, tuvo los presupuestos de Montoro prorrogados durante, creo, fueron 2 años, ¿no? 2 años, sí. Efectivamente. Coincidió con la pandemia también, que es un poco la... Sí. Pero hay cosas que se paralizan, hay inversiones que sí que tienen que ir, efectivamente. proyectos que van en varios presupuestos y que necesariamente tienen que abordarse. Por eso anteriormente te decía yo, he anunciado un plan de 14.000 millones para paliar el tema del arancelario, en la subida del gasto militar al 2%, la tal, sin presupuestos. Vale, hay partidas que en el presupuesto tú puedes mover mediante son créditos que pasan de un ministerio a otro, de un programa concreto a otro, etcétera y tal. Se puede hacer, pero no todo el presupuesto. Estamos hablando de unas medidas de un calado que sin unos presupuestos es prácticamente imposible. Porque entre las ayudas a la reconstrucción de Valencia por la Dana, los 14.000 millones de ahora por el tema arancelario, ¿qué más ha propuesto también? Bueno, el incremento del gasto en defensa. Ya hemos visto cosas tan surrealistas como el ministro Puente, que le gusta mucho tuitear y también se le va la fuerza por la boca con alguna tontería, como imputar los gastos de fomento como gasto de defensa. Bueno, también hemos visto a alguna otra decir que los gastos de sanidad o que los gastos de tal. Son cosas que hoy, por ejemplo, la OTAN esta mañana decía, vamos a pedirle seriedad a todos los socios. Porque claro, aquí se ve que han abierto la veda y venga, vamos a meter como gasto en defensa todo. No, oiga, no, es que para que un país sea seguro, las carreteras tienen que ser seguras. No, por favor, un poco de seriedad. Con lo cual sí son necesarios unos presupuestos. A lo mejor podríamos pasar este año, porque estamos ya prácticamente a mitad de año, cuando los siguientes presupuestos deberían presentarse justo después de verano, pero de cara al ejercicio 26... Pedro Sánchez tiene que sentarse sí o sí con todos sus socios y con la oposición y cerrar unos presupuestos, porque si no, este año lo podríamos salvar. 2 años seguidos en las circunstancias geopolíticas en las que estamos viviendo es imposible. Eso en cuanto al Estado. Perdón, sí, en cuanto al Estado, antes de entrar a la comunidad autónoma, pero en cualquier caso no lo saca porque no lo suma. Genera inestabilidad política, no pasa nada porque se genere, como... Pues es que no tienen los apoyos suficientes y no se puede arriesgar a someterse a una especie de moción de censura indirecta que sería el que se le echaran para atrás las cuentas generales del Estado en forma de proyecto. Yo creo que de momento, es decir, los partidos y los grupos parlamentarios que son los socios de investidura de Sánchez están en una encrucijada. No quieren apoyar al gobierno, pero tampoco quieren que caiga, porque en estos momentos las circunstancias y el panorama sociológico se puede traducir en las urnas en una victoria de las opciones de centro-derecha de un Partido Popular Vox en coalición, y cada vez las encuestas dan más apoyo a esa alternativa, con lo cual estos partidos entran en esa contradicción de... como el perro del hortelano, es decir, ni hacen una cosa ni dejan hacer la otra. En esa coyuntura, la salida que tiene Pedro Sánchez es continuar con unos presupuestos prorrogados. Tiene razón Pablo, y esto afecta también a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El reloj corre ya de una forma muy vertiginosa en contra de que tengamos unas cuentas, tanto aquí como en el conjunto del Estado. ¿Por qué? Porque efectivamente las administraciones comienzan a trabajar en comenzar a hilvanar lo que son los presupuestos del año siguiente a partir de la primavera, del mes de mayo-junio. Las cuentas se entregan a los responsables de las respectivas haciendas para que le den la horma total a los presupuestos antes de las vacaciones del verano, y el calendario normal de lo que es la tramitación administrativa y parlamentaria de estos presupuestos hace que a mucho tardar, o a finales de septiembre o a primeros de octubre, entren en la mecánica parlamentaria. Luego, tanto en el conjunto del Gobierno central como aquí en la Comunidad Autónoma, quedan muy pocas fechas para hacer algo razonablemente defendible incluso ante los ciudadanos. Es decir, o salvamos la Semana Santa y hay finalmente un acuerdo presupuestario, pero ya, para que en mayo se pueda tramitar desde el punto de vista parlamentario y puedan aprobarse racionalmente en junio unos presupuestos,
tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, o empezamos a trabajar ya a partir de mayo en los presupuestos del año 2026. Lo que no tiene sentido es dilatar este interrogante mucho más allá de lo que nos queda de mes. Yo lo veo así. Pablo. Me acuerdo cuando entrevistaste al presidente de CROE, y hacía hincapié en lo radicalmente importante que es contar con presupuestos, porque igual que una empresa no puede tener condicionadas, congeladas y perpetuadas una percepción de la realidad, de cómo se relaciona con sus finanzas, cuando la realidad va cambiando, un país sucede exactamente lo mismo. Es decir, uno, es la ley más importante que aprueba un Parlamento, es una obligación constitucional, pero vemos que no aprobarlas, no renovarlo, no tener esa ley aprobada, no es motivo suficiente de facto para que un gobierno se vea obligado a convocar elecciones o caiga. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que como los datos económicos ahora mismo son buenos, enmascaran este grave problema que no tienen unas cuentas públicas ordenadas, actualizadas y aprobadas por el Parlamento. Tenemos unos niveles de paro bajando, tenemos un mercado laboral subiendo con fuerza y tenemos una economía que comparativamente con el entorno va infinitamente mejor que la británica, la alemana o la francesa y estamos contentos, pero no tenemos presupuestos generales. Y no los tenemos porque los españoles, vamos a dejar de apuntar al presidente del gobierno, los españoles hemos elegido un Parlamento fragmentado que hace muy difícil unas mayorías y resultado de eso tenemos un desajuste político arriba respecto a nuestra vida social, nuestra vida económica en este país muy grave. Tenemos un sistema político y unos políticos y unos partidos que no funcionan. Tenemos un gobierno dividido, con dos almas, con dos sensibilidades y casi siempre a la gresca. Tenemos una oposición que gana unas elecciones pero no es capaz de crear una mayoría. De resultado de todo ese caos no tenemos unos presupuestos y esto no es inocuo, si es inicuo, permitidme, no es inocuo, no es superficial, no es aséptico y no es blando, no, es dañino, es inicuo, produce daño a largo plazo, ese daño se verá más tarde y ese daño que se podría computar va a aparecer antes o después, es inevitable. Es como son las cosas, es lo que hemos elegido a los españoles, es la incapacidad de nuestros políticos de armar mayorías en el Parlamento por una dificultad ahí innata y es una dificultad de la coalición de siete partidos que apoyan a este gobierno de ponerse de acuerdo y es natural porque son partidos tan distintos, con sensibilidades tan distintas que a veces te digo algo por el lado positivo de la lectura. Quizás esta es bueno porque todos esos partidos van a ir a rapiñar de ese presupuesto, van a ir a sacar tajada. Los señores de Junts, los señores del PNV, todos van a ir a sacar su tajada. Y al final, casi a lo mejor, es menos dañino prolongar unos presupuestos que hacer unos nuevos en los que vas a trocear y a vender como regalías el apoyo político. Sí, ahí era otra cosa de la que se me olvidaba, de lo que había que repartir. La financiación de Cataluña, entre otras cosas, por ejemplo. Sí. Era otro de los trozos del pastel que faltaban. A ver, a nivel autonómico... Pero, perdón, no está en juego en cualquier caso la estabilidad del gobierno central. Yo creo que fue el primer programa que tuvimos en enero, te dije que este año no había elecciones. Pues ya está. Yo creo que no se palpa, igual que otras veces ves que pese a la inestabilidad, es que no, a los socios de gobierno, ya vimos el otro día al presidente del PNV, sigue siendo presidente todavía esta semana, ¿no? Ortúzar, ¿no? Ortúzar, perdón. Ha sido, es verdad, ha sido. Sí. Pues en una de las últimas entrevistas que daba la semana pasada como presidente del PNV, lo dijo claramente, que al PNV le venía muy bien que se mantuviese el actual gobierno, porque a ellos económicamente para el País Vasco era positivo porque el PNV podía rapiñar todo lo que fuese necesario. Después, a los partidos independentistas catalanes, por ejemplo, Junts, estamos viendo como llevamos unas semanas que parece que Junts ha bajado el pistón. ¿Por qué ha bajado el pistón Junts? Junts no quiere ahora unas elecciones ni aunque le echen agua hirviendo. Menos después de los últimos datos del denominado CIS catalán. Efectivamente, porque después de los últimos datos del CIS catalán, el partido independentista más a la derecha de Junts está subiendo de una manera, no te voy a decir que como la espuma, pero de una forma preocupante y sobre todo preocupante para Junts, con lo cual a Junts ahora mismo le interesa también una estabilidad. Esquerra Republicana está en un papel también muy cómodo
Con lo cual, ¿quién puede querer elecciones ahora mismo? La oposición, obviamente. Entonces, yendo ahora a lo que tú decías, si aún sin presupuestos hay estabilidad en el gobierno central, va a haberla, no va a haber elecciones. Aquí podemos decir que en la comunidad autónoma igual, no hay presupuestos, pero no desestabiliza la acción de gobierno. A día de hoy hay pequeñas cosas, pequeñas que no son tan pequeñas para la gente que le importa, por ejemplo el tema de la subida salarial de los funcionarios, etcétera, que queda paralizado por no estar en marcha los nuevos presupuestos, aprobar los nuevos presupuestos, pero en el caso de la región de Murcia, el Parlamento no está tan fragmentado, gobierna un solo partido en minoría, pero es una minoría tan sumamente amplia que puede permitirse que la legislatura siga rodando y que este año no haya unos presupuestos. Además, en el caso autonómico, ni siquiera tenemos un tipo de repetición de elecciones, por lo que te decía, porque si nos vamos al análisis demoscópico, incluso lo que hemos visto es que hay una tendencia que el actual presidente del gobierno, en caso de repetir elecciones, todavía incluso iría a más, sus socios de gobierno o posibles socios de gobierno, aunque es verdad que van subiendo un poquito, pero tampoco serían decisivos o quedarían en una situación parecida a la actual, y el resto de la oposición, de los partidos de la izquierda, es que ni está ni se les espera, a día de hoy, a no ser que el Partido Socialista, de manos de Paco Lucas, en los próximos meses realmente sea capaz de rearmarse, cosa que a día de hoy no se ve. Tampoco, es más, yo creo que en el caso del Partido Socialista de la región de Murcia le interesa ir dilatando todos los tiempos, esperándonos al año 27, para formar una propuesta alternativa al Partido Popular, a Fernando López Miras, que a día de hoy no la tiene, y nos quedaría el flanco más izquierdo que Podemos Sumar, que bueno, ellos están a sus cosas ahí con sus peleas y sus tiras y aflojas y tal, y bueno, pues a lo suyo. ¿Alguna exigencia, Joaquín, le ha puesto Vox al Partido Popular para llegar a acuerdos en presupuestos? Y cuando parece medio salvada, daba la impresión de que aparecía otra, pero bueno, no parece que nada de eso vaya a inquietar, ¿no? A ver, yo creo que Fernando López Miras, en las últimas declaraciones que está haciendo estos días, tiene razón. El que no haya presupuestos en la comunidad autónoma no es un problema de Vox en la región de Murcia, ni del Partido Popular en la región de Murcia, ni del Partido Popular en el ámbito nacional. Yo creo que obedece a una estrategia de Santiago Abascal. Esto es una estrategia de Vox en el ámbito del conjunto de las autonomías, donde el voto de Vox es necesario para que se sostenga un gobierno o se aprueben unas cuentas de comunidad autónoma, y bueno, pues estamos al albur, como digo, de lo que decidan en la sede central de Vox en Madrid. El ejemplo está muy claro. Se alcanzaba el acuerdo presupuestario en la Comunidad Valenciana, el señor Mazón con Vox, con un pronunciamiento en torno a las políticas verdes, el Pacto Verde Europeo, y en torno a las políticas migratorias, en una crítica, en un pronunciamiento como muy genérico, ¿no?, de ambas cuestiones, ¿no? Eso se supone que para Vox era suficiente para que se le diera el apoyo al presidente del Partido Popular en esa autonomía. López Miras ha hecho declaraciones similares, por no decir iguales, en los últimos días, criticando el Pacto Verde y la política migratoria del gobierno, y sin embargo, bueno, pues no ha obtenido el mismo resultado. ¿Por qué? Bueno, pues porque los tiempos, insisto, los está marcando Santiago Abascal, y creo que llegará el momento, si no se agota ese reloj del que hablaba antes, para que haya un ok a Vox aquí en la región de Murcia, desde Madrid, insisto, para que se dé luz verde a una negociación y una aprobación de los presupuestos en la comunidad autónoma. ¿Nos va a tocar antes que Aragón? Pues no lo sé, porque está Aragón en la misma coyuntura. ¿Baleares seguirá probablemente Aragón y Murcia? Hay conversaciones también, incluso enviados especiales de Madrid, de Vox, para negociar con la señora Proens en Baleares. En Extremadura probablemente la cosa esté más dura, porque el enfrentamiento que mantiene allí la señora Guardiola con Vox es más duro, y en Castilla y León está descartado que los haya, porque ahí Mañueco tiene un enfrentamiento personal, de enemistad personal ya con la gente de Vox en Castilla-La Mancha. Pero que haya presupuestos, insisto, en Murcia, en Aragón y en Baleares, no sé por qué orden, ya veremos, es cuestión de estrategia
de Santiago Abascal en Madrid. Y no tienen ya nada que ver ni las posiciones aquí de Antelo, ni lo que digan, son excusas que van poniendo para intentar dilatar, insisto, una decisión que no depende de ellos, sino que depende de Madrid. ¿Pablo? No, estoy de acuerdo con esa percepción. Yo creo que no hay nada, no hay ninguna causa, ninguna situación, ningún tema que realmente aquí en la región de Murcia impida que Vox y el Partido Popular lleguen a un acuerdo para hombre, echando mucho aceite en las conversaciones, lubricando muy bien las conversaciones, pero había muy buena voluntad por parte del presidente de la comunidad autónoma y creo que también lo había por parte del presidente de Vox en la región de Murcia, y creo también que de alguna manera aquella salida de la vicepresidencia del señor Antelo, del presidente de Vox en Murcia y de la consejería que pilotaba, y así como otra consejería fáctica donde ellos gobernaban, pues no creo que mirando atrás puedan decir que es una decisión que al partido le beneficie ni beneficia la política de la región de Murcia. Ellos tenían una serie de planes muy interesantes, por cierto, le voy a decir así, muy interesantes, por ejemplo con el tranvía y otras cosas, proyectos muy interesantes, y quedaron cortocircuitados con esa salida. Dudo que a ellos personalmente, en cuanto a su acción política, les agrade dejar proyectos estratégicos a medias y que los recoja luego el Partido Popular. Y creo también que saben que han perdido recursos, al no estar en esos puestos fácticos pierden recursos, pierden visibilidad, pierden influencia, y por tanto yo asumo que estarán deseando volver, y que si no vuelven por cuestiones de principios más que de fondo, porque esto es una declaración sobre a veces políticas que no recaen en ti, ni las proyectas tú, ni las ejecutas tú, ni dependen de ti, son a veces políticas de orden europeo, el Pacto Verde o la política migratoria, que tampoco depende de las comunidades autónomas. Entonces yo creo que ellos entiendo que estarán esperando esa luz verde de Madrid, porque si no hubiese esa veto desde Madrid, estoy seguro que habrían vuelto al gobierno regional. La verdad es que estamos ya casi terminando, nos quedan unos minutos nada más, pero me gustaría preguntaros, son temas, algunos que duran pocos días y otros son más a largo plazo. Los enfrentamientos entre los jueces y los políticos, entre la Administración Central y los jueces, es algo reincidente desde esta legislatura, desde que empezó todo el tema de la amnistía con el magistrado, los recursos y demás, fue permanente, pero ahora hemos tenido a María Jesús Montero con esa, no sé si considerarlo metedura de pata, que hizo a la hora de hacer una valoración sobre la sentencia acerca de Dani Alves. Ha pedido disculpas, pero luego ha acusado a las asociaciones judiciales de haberla criticado. Pero es que también tenemos encima de la mesa ese enfrentamiento entre la Conde Pumpido con la audiencia de Sevilla sobre el recurso de los ERES, si se va a Bruselas, si no y demás. Es un enfrentamiento que la verdad que no debería producirse entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, pero son permanentes, son dos ejemplos recientes. Lo que estamos asistiendo durante toda esta legislatura, a final de la legislatura pasada y todo lo que llevamos de esta, es una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial de una manera, ya podemos decir que es descarada totalmente, con un Tribunal Constitucional prácticamente a la carta, es decir, todas las sobre el legislativo ya se produjo hace muchísimo tiempo. Es que ya el legislativo ni lo contamos, porque de hecho ya hemos visto que el presidente del gobierno, por ejemplo, porque se nos olvida que el poder legislativo en este país está compuesto por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. El señor Sánchez, por ejemplo, al Congreso de los Diputados va de vez en cuando, pero al Senado pues se le habrá olvidado de dónde está. Como está un poquito más, no está justo en el centro, pero vamos, a de Moncloa le pilla más cerca, pero no se pasa por allí ni para dar un mal regalo. Pero con el Poder Judicial estamos asistiendo a una serie de injerencias y de colonización por parte del Ejecutivo, empezando por el Tribunal Constitucional, las distintas piezas que se van, que son muy trumpistas, por ejemplo, con el Supremo, ir nombrando jueces afines y demás, y después
cuando los jueces intentan actuar con independencia o intentan, no solamente con independencia, sino siguiendo lo que las leyes ya nos marcan, pues vemos cómo desde el Ejecutivo, sin ningún tipo de pudor, se ataca a los jueces por sentencias con las que se puede estar de acuerdo o no, por instrucciones con las que te puedes estar de acuerdo o no, pero de ahí, por ejemplo, a poner en duda uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho, como es la presunción de inocencia, que pues podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con esa sentencia, que probablemente el 90% de la población esté completamente en desacuerdo. Pero poner en duda la presunción de inocencia es una cosa muy grave. Y María Jesús Montero, por muy estrafalaria, por mucho que nos cueste trabajo entenderla, a los andaluces también nos cuesta trabajo entenderla, ¿vale? Por muy mopongo, como decía el otro día y tal, no es tonta. Lo que dijo lo dijo con una clara estrategia política. Eso no, que nadie se piense que fue porque el otro día estaba en Málaga de meeting, porque ahora también es lideresa del Partido Socialista en Andalucía. No, esto viene marcado por una clara injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y por una clara intencionalidad de ir manejando y de ir doblegando la voluntad de los jueces en según qué tema. La ley del sí es sí, solo sí es sí, ya fue un punto de inflexión en esta materia. Una vez que Podemos ya está fuera, el PSOE no ha sido capaz de revertir parlamentariamente esta ley, o la perversión que esta ley tenía en cuanto a los efectos no deseados o no previstos, que no se entiende como un legislador no es capaz de prever esos efectos, y ahora toca ir marcando una línea política dentro del Poder Judicial, con lo cual está todo claro, y no acabará aquí, veremos más y más y más. Además, Joaquín, estamos hablando de un Poder Judicial que es muy garantista, en el sentido de que la capacidad de recurrir, de ir a instancias superiores, de la revisión de las sentencias por órganos superiores, además de manera colegiada por tribunales, y que, por tanto, pues en efecto, nos gustarán o no nos gustarán las decisiones. A la hora de que una sentencia sea acertada o no. Otra cosa es lo que podamos opinar, como decía, bueno, pues el que nos guste una sentencia o no, como ciudadanos tenemos derecho en nuestro ámbito personal a criticarla. En el ámbito público, determinadas personas deberían cuidar más sus palabras. Hombre, yo lo digo con ironía, ¿verdad? Pero es que María Jesús Montero tiene muchas obligaciones, y yo creo que entre que es vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, es además vicesecretaria general del Partido Socialista en el conjunto de España, y ahora encima secretaria general de los socialistas andaluces, con la tarea que le ha puesto Pedro Sánchez de que de aquí a poquitos años tiene que desbancar a Juanma Moreno de la Junta de Andalucía, pues la mujer tiene mucho que hacer y está en muchos frentes, ¿no? Bueno, con todo, ahora poniéndonos serios, lo que no es admisible es que una vicepresidenta de Gobierno se pueda permitir el lujo, ni siquiera en un mitin del Partido Socialista de Andalucía, como sucedió, es que llegue a declarar y a poner en duda la presunción de inocencia, una de las claves de nuestra Constitución, de la protección del derecho más simple de todos los ciudadanos. Es decir, no puedes estar admitiendo indirectamente que toda persona es culpable hasta que demuestre que es inocente. No, mire usted, esto es exactamente al contrario, ¿no? Es decir, bueno, la carga de la prueba debe estar en la acusación, nunca en lo que es la defensa. Eso por un lado. Y por otro, en el tema judicial. A ver, yo creo que necesitamos todos un poco de serenidad, no solamente en la clase política, a la hora de valorar y entender esto que va calando como fina lluvia, el famoso lawfare, ¿verdad?, de que los jueces actúan más por intereses políticos que a renglón de lo que es la interpretación de su ley, la interpretación de la ley, que es lo que tienen que hacer los jueces. Y digo un poco más de serenidad porque asistimos, como estabas comentando, Antonio, a cuestiones que a los ciudadanos nos descolocan. ¿Y de qué manera? ¿No? Y lleva al descrédito, además, de ese como poder. Una audiencia provincial en Sevilla, sus jueces ponen en duda una sentencia del Tribunal Constitucional, que a su vez quieren llevar a Europa poniendo en duda lo que diga, nos guste o no, un Tribunal Constitucional que, nos guste o no, no es estrictamente de profesionales de la judicatura, tiene magistrados expertos en estas cuestiones, pero es que a renglón seguido los fiscales de la acusación que consiguieron que se condenara
a estas personas de los casos del ERE, ahora son los fiscales que quieren recurrir la sentencia a la que ellos mismos contribuyeron a la sentencia condenatoria, con lo cual el ciudadano se descoloca, dice, pero ¿esto de qué va? O sea, ¿cómo es posible encajar estas cosas, ¿no? Tiene su fundamento y tiene su explicación, pero claro, ponlo a explicar a esto a la ciudadanía. Entonces, yo pediría un poco más de sosiego, de calma, también en la clase, en el estamento judicial, por decirlo así. Es decir, vamos a tranquilizarnos todos un poco, tampoco asistir a todo el tema del novio de Ayuso, también con declaraciones cruzadas de fiscales, según de qué estamento judicial estemos hablando, en la Comunidad de Madrid. Todo esto nos descoloca y hace que esto sea un buen terreno de abono para que cale el discurso político del lawfare y que al final aquí los intereses políticos prevalecen sobre la interpretación de la ley. Cosa que no debe ser, cosa que yo entiendo que no es así, porque si ponemos en duda la administración de justicia en este país, ya ¿qué nos queda por poner en duda? Cuando hemos visto lo que hemos visto, incluso en altas instituciones del Estado, ¿no? Bueno. Punto final, Pablo. Yo creo que de fondo lo que persiste es que desde el ámbito del gobierno del Partido Socialista, desde los ámbitos de la izquierda española, tienen una noción muy clara de que magistrados y fiscales, el sistema judicial español está poblado de gente de derechas. Les preocupa mucho y hemos ido recientemente a un tema que parecía menor, y era cómo el señor Bolaños se ha preocupado de quiénes son los preparadores de los futuros jueces, opositores de los futuros fiscales, porque entiende, primero, que hay mucho dinero negro, por eso está bien que lo entienda y que lo intente regular, pero también que hay una especie de cronismo dentro del sistema judicial de las personas que acceden a los puestos en el sistema judicial español, y que son gente de derechas, en su mayoría. ¿Eso a qué lleva? Eso ha llevado desde 2018, que Pedro Sánchez está en nuestro gobierno, a, primero, investigaciones sobre el entorno de su familia, su hermano, como sabemos, su esposa. Ha habido críticas a las decisiones judiciales y ha habido también un debate muy abierto sobre la independencia judicial. Han sido los tres textos en los que se pueden articular la relación de Pedro Sánchez del Gobierno con el Poder Judicial. Y respecto a esto último, a estas puesta en tela de juicio, no solo ya de la ministra María Jesús Montero, también de Irene Montero, que ha salido a huello, ¿no? Pero a mí lo que me molesta es, uno, efectivamente, como en el fondo ha venido a decir Francisco Javier, es absoluta materia populista para campaña. No tiene nada que ver con la sentencia, ni les importa tal vez la chica. Lo que les importa es su línea ideológica. Entonces, la señora Irene Montero de Podemos lo que dice es el patriarcado judicial, unos jueces retrógrados, perversos y machistas, que incluso a una inocente víctima, ¿cómo es que no se tiene en consideración la declaración? Bueno, claro, es que en ningún juicio se toma al pie de la letra exclusivamente la declaración de un testigo. Sería horripilante pensar así. Entonces, existe ese minado de fondo de unos jueces supuestamente machistas y retrógrados, y la señora Montero, María Jesús Montero, ha hecho su jugada. Su juego es mantener en jaque un poco el voto femenino, supongo que cree que eso, el feminismo y la idea de que los jueces son retrógrados y machistas. Dejando al margen algún asunto interno de Podemos. Ah, por supuesto, es que estaba lleno de machos. Podemos estaba, por lo visto, lleno de machos. También nos dirán los jueces. También los jueces lo determinarán en su momento. El caso de Monedero y el caso de Íñigo Errejón. Ya un día habrá una sentencia y ya veremos lo que estas señoras dicen de esa sentencia. Pero si es que los jueces no respetan nada. Si es que están investigando hasta las sobrinas del señor Ábalos. Es que... Vamos a terminamos ya. Volveremos el próximo jueves. Os doy las gracias, Joaquín, ha sido un placer a vosotros, contar contigo, como siempre. Pablo, encantado de tenerte, de ti, Francisco Javier, igual. Volveremos, como les decía, el próximo jueves con todos ustedes. Será el último programa previo a Semana Santa. El siguiente será Viernes de Dolores. Hasta entonces, buenas noches.